Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de abril de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, donde acciones internacionales, no fue el día miércoles, fue el día lunes, acciones internacionales lograron recuperar las pérdidas de la jornada, después de algunos datos que estuvieron ligeramente por debajo de los esperados. Simplemente expectativas de liquidez de bancos centrales y utilidades empresariales siguen generando optimismo en las acciones de los Estados Unidos, así que el tema de las utilidades continúa vigente y generando ganancias en términos de los mercados accionarios. Y acciones locales lograron mantener fuerza compradora en jornada de escasa volatilidad, impulsadas por, digamos, también los mercados internacionales. Y ya empezamos con utilidades empresariales. Las utilidades empresariales empiezan ya a generar algunos movimientos importantes, por lo que tendríamos para las próximas semanas una tendencia con base en las utilidades de las empresas locales. Dato del día de ayer, ventas de vivienda de segundas en Estados Unidos bajan en marzo de 4.98 millones de unidades al año a 4.92. Un descenso no tan fuerte, aunque el mercado estaba esperando que repuntáramos a 5.03 millones de viviendas año. Esto generó algo de descensos en la primera parte de la jornada que fueron lentamente recuperados por la fuerza compradora del mercado. Recordemos que por ahora la expectativa es de estabilidad de tasa por parte de la Reserva Federal, no hay cambios sustanciales. El mercado sigue, digamos que tras datos un poco más débiles de la economía con expectativa de estabilidad de tasa por el año 2013. Y continúa el nivel de riesgo bajando, digamos que está incluso bastante volátil este indicador. Las utilidades empresariales siguen agregándole algo de tranquilidad al mercado, después de haber tenido un sustico por la desaceleración económica en jornadas anteriores. Los datos de desaceleración económica continúan, no obstante el mercado los omite, básicamente impulsado por expectativas de estímulo. Así que por ahora continúa un mercado relativamente tranquilo. Y los datos negativos continúan. En acciones asiáticas, China registró un PMI manufacturero de 50.4 puntos, descendiendo desde 51.6 por debajo del 51.4. Estos indicadores PMI y SM son base 50. Por encima de 50 significa crecimiento, por debajo de 50 significa desaceleración. Así que prácticamente se estabilizó la manufactura en China, no hubo prácticamente crecimiento y esto generó entonces descensos en toda la región. Descensos que no se contagian a Europa y a Estados Unidos, pese a que los datos de Europa continúan siendo débiles. El tema del estímulo y las utilidades empresariales siguen generando verdes en Europa y en Estados Unidos, aunque el flash PMI manufacturero de la zona euro para abril bajó de 46.8 a 46.5. Se mantiene la desaceleración en Europa por debajo del 46.8 esperado. Y el PMI de servicios de la zona euro para abril baja de 46.4 a 46.6 por debajo del 46.7. Así que la desaceleración se mantiene, no obstante, el mercado omite estos datos y trata de mantener las ganancias. En cuanto a Colombia, el 24 de abril de 2013 a las 8:30 de la mañana, Pacific Rubiales realizará conferencia Open House para analistas e inversionistas. No obstante esta información, no viene información nueva, es misma información que se conoció el martes 16 de abril. Y Semargo reporta alza de 3.7% en los ingresos operacionales para el primer trimestre de 2013. La utilidad neta baja 79.5%, el margen neto cae 4.8% después de que disminuyeran otros ingresos después del proceso de decisión. Así que continúa el buen desempeño en términos de ingresos, una mejora en márgenes, no obstante la utilidad y el ROE continúan siendo bastante bajos. A las 7:58 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos, en línea con todos los demás datos que ha presentado China y Europa. A las 9 de la mañana, ventas de viviendas nuevas e índice manufacturero de Richmond. No descartamos que los datos sigan por debajo de lo esperado, pero pues el mercado continúa intentando recuperar o mantener las ganancias fundamentado en las utilidades empresariales. Así que muy atentos, continúa entonces la volatilidad en el mercado internacional. Y mañana tendremos órdenes de bienes durables e inventarios de crudo, sobre todo para los que hacen seguimiento al petróleo. Estarán entonces los inventarios de crudo el día de mañana. Datos importantes. PIB de Reino Unido el 25 de abril, importantísimo. 26 también el PIB de los Estados Unidos. También tendremos para el final de la semana decisión de tasas del Banco Central japonés. Y el 26, este viernes, tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Por ahora el mercado espera que se mantengan en 3.25 tras estímulo del gobierno, gasto fiscal y en recortes previos. Pues el mercado espera que básicamente el República se tome un mesecito para evaluar la transmisión de la política monetaria.
Así que en términos generales, mercados internacionales siguen impulsados por utilidades empresariales y expectativa de estímulo tras datos débiles de crecimiento. Están usando todos esos datos débiles como una razón para mantener el estímulo y por lo tanto las ganancias en el mercado. Y el mercado local ha empezado a recibir noticias de utilidades empresariales que harían tendencia a las acciones para la próxima semana. Continuamos en ese lento proceso del rebote técnico. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. Índice Dow Jones haciendo el proceso de pullback. En el día de ayer vuelve y encuentra soporte en mínimos anteriores y aparecen compradores. Recuerden que todavía está ese proceso de pullback. Ya la tendencia no es alcista, así que puede pasar lo siguiente. Es un escenario probable, digamos que el más probable, y es que vamos subiendo y hasta que se den cuenta que los datos están flojos y volvemos a caer. Simplemente un pullback después de la fuerte caída de la semana anterior. Datos económicos no sustentan la fuerza compradora. El mercado viene impulsado por utilidades empresariales que son del pasado, de enero a marzo, mientras que el futuro se ve un poquito más lento en términos de crecimiento. El IPSA llega ya a resistencia, donde encuentra algo de presencia de vendedores en el día de ayer. No obstante, si logra superar los máximos del día de ayer, vamos a 4.400. Si no logra recuperar esos máximos, volveríamos a niveles de 4.100. Continúa dentro del canal de tendencia bajista. Vamos a estar atentos a los máximos del día de ayer, que es el nivel de resistencia que permitiría el cambio de dirección. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima debe el rebote, no ha querido rebotar, simplemente se ha estabilizado en los últimos mínimos. No hay espacio, o no lo han tenido, tiene que romper el 18 para llegar a 18.500 o 19. Así que atentos, resistencia 18, soporte 17.700. El dólar ayer aparecieron compradores, pero fueron opacados, no logra pasar estos niveles del 8.40 con fuerza. Soportado todavía en el 30-32 como mínimos, mientras esté sobre ese nivel existe todavía fuerza alcista hacia los 8.50. Si rompe esos niveles vamos 8.27, 8.17. La tendencia sigue siendo al alza, solo que los vendedores han aparecido en las últimas jornadas desde este techo en pinzas, así que hemos tenido un poco más de presión a la baja en el mercado. 8.32 por ahora es la zona de soporte importante. Y WTI tratando de repuntar, ayer con bastante volatilidad, bajó a los 87, volvió a los 88 y se mantiene en esa zona. Recuerden que 89 a 91, toda esta zona es una zona de resistencia, un simple rebote después de tanta caída. Los datos económicos continúan siendo débiles, lo que no le han dado mucha fuerza al petróleo para generar un rebote más fuerte, así que atentos mañana a los inventarios a ver si continúa el rebote hasta los 91 o descendemos de nuevo 85. Por ahora continúa intentando ese lento rebote el WTI con soporte de corto plazo en el 87. Pasemos a nuestro índice Colcap. El índice Colcap continúa intentando ese movimiento de rebote dentro de tendencia bajista. Aquí tenemos nuestras líneas de tendencia. Continúa entonces lentamente el proceso de rebote con alguna presencia de vendedores, digamos que deciden salir de esas posiciones. Podemos correr el nivel de soporte de corto plazo 1705. 1705, la zona de soporte. Mientras estemos por encima de 705 podemos buscar los niveles de 725 y 750 como resistencias. Todavía estamos dentro de rebote de tendencia bajista, no hemos cambiado de tendencia. No obstante, por ahora, mientras esté sobre el 705, la presión de corto plazo sigue siendo alcista. Si rompemos 705, volveríamos a mínimos posiblemente 650. Así que continúa el rebote 705, el soporte para el índice Colcap. Bogotá, descendiendo un poquito en el día de ayer, continúan los buenos volúmenes. 60 sigue siendo la resistencia y el soporte de corto plazo los 58.700. Ayer estábamos cerca. Si rompe 58.700 se anula la fuerza y volvemos a mínimos. De lo contrario, mientras estemos sobre 58.700 iríamos a los 60. Así que vamos contra el soporte de corto plazo. Bolsa de valores, exdividendo. Ya traigo la fecha de exdividendo. Exdividendo inicia mañana. Mañana es inicia el periodo exdividendo. Dividendo de $1. Así que ya saben que posiblemente mañana vuelva a tener ese tipo de movimientos parecidos a Ecopetrol. No obstante, aquí la liquidez es un poquito más débil. La liquidez en términos de bolsa de valores, así que no se esperan saltos importantes por lo que no hay un volumen de negociación y sí un gap fuerte. Hoy se puede estar registrando algo de compra hacia los 30.80 por el inicio del periodo ex dividendo. El 30.80 es la resistencia y el 29 la zona de soporte. Continúa entonces con ese comportamiento, no descarten algo de volatilidad por el tema de pago de inicio a ex dividendo.
Celsius continúa con presión bajista, no aguantó ayer los 5.400, o bueno, cerró justo en los 5.400. Si lo rompe, estaríamos hablando de los 5.260, el promedio móvil de 200 y esta zona de mínimos como el siguiente nivel de soporte para Celsius. Si logra superar los 5.450, ayer se esperaba que tuviera un poquito más de demanda, pero no lo tuvo. 5.450 puede estar volviendo a 5.600. Por ahora la tendencia bajista sigue siendo la que domina a Celsius y el soporte más fuerte por ahora 5.250. Cementos Argos continúa con comportamiento lateral hasta que no se conozca el precio de emisión. Continuamos con ese comportamiento lateral de 8.500 contra 9.100. Continuamos ahí de lado por algo de volúmenes, pero pues no hay mucha tendencia en términos de Semargos. Canacol deja un pequeño gap de rotura en el día de ayer. Eso es bueno, nos da el 5.000 como un nuevo nivel de soporte. El volumen de ayer no fue muy alto, digamos que de todos modos sirvió un poquito el informe con esa pequeña especulación de la venta, de la compra hostil, pero pues digamos que mientras se mantenga sobre 5.000 puede llegar a 5.400, eso es importante. 5.000 es el nuevo soporte de corto plazo, independiente de los fundamentales o la especulación, 5.000 es el nuevo nivel de soporte, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 5.400, si rompemos 5.000 volvemos a 4.700 como el nivel de soporte, intentando entonces un pequeño movimiento de corto plazo, 5.400 resistencia, siguiente nivel y más importante, el 5.700, 5.800, solo superando 800 podemos cambiar a tendencia alcista. Por ahora entonces 5.000 el soporte del movimiento alcista. Si lo rompe pierde fuerza hacia 4.700. Con concreto sigue sin volumen y sin volatilidad entre 1.400 y 1.320. No hay por ahora una tendencia definida en términos de con concreto. Corficol 34.500 contra 35. 34.535, mientras logre estar sobre el 34.500, tiene espacio para volver al 35. Recuerden que sigue o tuvo bastante compra en el 34, lo que le está dando algo de soporte. Importante mantenerse sobre ese 34.500 para lograr llegar a 35. Si vuelve a romperlo, pues volveríamos a los 34 y comportamiento lateral para el activo. Eco, su recuperación viene bastante débil. Recuerden que es muy probable que nos quedemos algo laterales en 4.460 y 4.230 espera de resultados empresariales. Por ahora el escenario vamos a limitar un poco la fuerza del rebote y vamos a dejarlo con comportamiento lateral a esperar un movimiento más fuerte en términos de petróleo o resultados empresariales. Así que 4.460 contra 4.240, la zona de soporte y resistencia de comportamiento lateral. Si rompe 4.460, iríamos a 4.600 y 4.760, que es el siguiente nivel de resistencia. Por ahora un poquito de indecisión en la vela del día de ayer, lo que marca la posibilidad de entrar a un comportamiento lateral a espera de mayores noticias. Empresa Energía Bogotá continúa dentro de la figura, no ha roto ninguno de esos niveles. Recuerden que tiene que romper alguno de esos dos para determinarnos alguna tendencia. 1.360 contra 1.400. Lo que hicimos durante esta semana fue bajar los niveles por la leve inclinación que tiene el mercado, el activo. No obstante, tendrá que romper 1.400 para repuntar o descender de 1.360 para cambiar de nueva tendencia bajista. Por ahora, velitas de indecisión y seguimos dentro de ese escaso o estrecho lateral mejor. Construcciones El Cóndor 1.500 contra 1.400 o 1.320. Seguimos ahí, poco volumen y bastante volatilidad. Enca, operando ligeramente por encima otra vez. 7 es el soporte, 8 es la resistencia. Por ahora simplemente en soporte. Deja un poquito una velita un poco más alta o el cierre un poco más alto que en el día de ayer. No obstante, buen volumen, le da algo de soporte al 7. Seguimos 7 contra 8 con operaciones de poco volumen y escasa volatilidad. MTB desciende en el día de ayer, 3.97, cierra cerca del soporte del 3.97. La idea es que aguante ese 3.97, si no vamos a 3.90 y 3.80 como los siguientes niveles de soporte. El 3.80 viene desde más abajo, la idea es que este volumen le diera algo de soporte en esta zona del 3.90 3.97. Si logra superar los 400 iríamos de nuevo a 4.20, la resistencia más fuerte por ahora, y solo rompiendo 4.20 iríamos a 4.60. Por ahora continúa en esta zona con muy bajo volumen. Éxito, ya encontrando algo de soporte, velita tipo martillo en el día de ayer. Empiezan a aparecer algo de compradores en Éxito en los 31. La tendencia igual sigue siendo bajista, la resistencia está en 32.300, 33 como las más importantes. Por ahora el mercado intentando encontrar algo de soporte.
Mientras esté sobre los 31 puede recuperar a 32.200 e incluso 33 dentro de su ya conocida tendencia bajista. Pero si rompe 31.100 perderíamos impulso hacia los 30.400 y 29.400 como siguientes niveles de soporte. Entonces, importante esos movimientos. Grupo Aval tratando de impulsarse en el día de ayer. Recuerden que encontró algo de soporte en el 30 y tiene espacio para subir a 1250, 1270 en los, digamos que en un escenario de rebote de tendencia bajista. Aquí está la zona de promedios móviles también como resistencia. Así que 1250, 1260, las zonas de resistencia, intentando entonces rebotar. El soporte es 1230. De romperse volveríamos a niveles de 1210. Grupo Sura continúa dentro de su comportamiento lateral de 39 contra 37. No tenemos cambios por ahora, justo en la parte media. Sigue un escenario completamente lateral. Inverargos, seguimos 22 contra 21.400 en un lateral mucho más estrecho. Espera esa misión. Por ahora continúa con comportamiento lateral. ISA, llegando a los 9.000, continúa entonces el impulso generado tras este volumen importante que le dio soporte al 8.500. Ya llegamos a resistencia del 9.000. Si logra pasarla, iríamos a 9.500 como siguiente nivel de resistencia. 9.500, siguiente nivel de resistencia para ISA. 9.000 por ahora, resistencia. Empezamos a llegar a algunos niveles de resistencia. Es posible que empiecen a aparecer vendedores en estas zonas. Isagen también impulsándose, sector energético entonces ha venido con algo de fuerza, 600, 440, 420, sigue siendo la zona de resistencia y de soporte. Por ahora viene con velitas que intentan los compradores, si rompe 550 podemos avanzar a 600. Si rompe los 520 es el soporte de corto plazo, 2520, perderíamos fuerza otra vez al 440. Seguimos ahí en ese comportamiento lateral para Isagen. Mineros, tras el oro descendiendo 4.400, 4.200, igual la liquidez no es tan fuerte para generar movimientos muy correlacionados con el oro, así que 4.400 contra 4.200 los nuevos niveles para mineros. Nutresa completó el rebote en el día de ayer y ya llegó a la zona de resistencia de promedios móviles de 40 y 20 periodos, 26 y 25.500. Esta zona es una zona de resistencia, por eso en el día de ayer aparecen vendedores y nos dejan una velita con cola de techo. Así que simplemente hay vendedores. No se descarta que todavía puede intentar tomar máximos. No ha roto la tendencia de corto plazo, la tendencia menor. Tiene que romper los 25.100, 25.100 nuevo nivel de soporte. Si rompe 25.100 volvemos a 23.800. Por ahora 25.100 el soporte del movimiento alcista de corto plazo. Mientras esté sobre 25.100 existe probabilidad de continuar hacia niveles de 25.500 otra vez. Entonces soporte, tendencia menor alcista, 25.100 el soporte. La tendencia intermedia sigue siendo bajista con resistencia en ese 26. Preferencia naval en su intento de rebote, 1260 y 1270 las zonas de resistencia y 1230 la zona de soporte. Mismo escenario que la ordinaria. Avianca logró recuperar los 4.400, eso es bueno. Le falta romper el 4.480. Rompiendo el 4.480 podría avanzar hacia los 4.700 o 6.80 como zona de resistencia. Así que importante, nuevo nivel de soporte 4.400. Mientras esté sobre ese nivel todavía puede intentar el movimiento. Si rompe los 4.400 volveríamos a las zonas de los 300 como el soporte más importante por ahora. IVA en Colombia sigue recibiendo vendedores, colitas de techo en las últimas jornadas. Todo lo que se acerca a los 30.731 aparecen bastantes vendedores en términos de las velitas. El soporte de corto plazo es el 30.200. Si rompe 30.200 ya tendríamos un movimiento un poquito más fuerte hacia los 29.400, 29.500. No obstante ya estamos en tendencia alcista por promedios móviles. Así que 30.200 soporte de corto plazo, un poco más fuerte el 29.500 y 400. Por ahora estamos en una zona donde están apareciendo vendedores para Bancolombia. Carvajal 5.200 contra 4.800 siguen siendo los dos niveles importantes sin cambios por ahora. Davivienda continúa intentando el rebote, aunque todo lo que es 25 a 25.500 es zona de resistencia de lo que consideramos un pequeño rebote dentro de tendencia bajista. Ya estamos entonces llegando a zonas de resistencia de lo que fue un rebote para Davivienda.
Preferencial Grupo Sura sigue lateral, 39.700 contra 38.300, continuamos con mismo escenario lateral. Preferencial Inverargos sigue con resistencia en 22, 22.400, 21, comportamiento lateral sigue siendo el común denominador para Preferencial Inverargos. Petrominerales con buen volumen en el día de ayer ya deja algo de soporte en los 9.000, importante es el 9.000. Mientras se mantenga existe la probabilidad de un rebote hasta los 10.000, la tendencia igual sigue siendo bajista, 10.000 el primer nivel de resistencia, 10.400 el que le sigue y 10.900 el siguiente, así que continúa entonces con la probabilidad de rebote mientras se mantenga sobre el 9. Si pierde los 9.000 de nuevo, descenderíamos a 8.400. Por ahora 9 soporte, 10 nivel de resistencia. PREC 36 contra 34.400. Recuerden que la velita del día 19 nos deja una vela doji piernas largas que genera la posibilidad de un lateral y por eso se mantiene en el día de ayer también con indecisión. Indecisión es el común denominador para Pacific. Solo rompiendo 36 podríamos avanzar hacia los 39. Si rompemos 34.300 el descenso puede ser hasta los 33.400. Así que atentos a estos dos niveles máximos y mínimos de las últimas velas. Esas velas de indecisión podrían marcar una tendencia a futuro. Por ahora, atentos a esos dos niveles de 36 y 34.400. Y Tablemac tras publicación de resultados desciende. Los resultados en términos de utilidad neta descendieron, no obstante fue por temas no recurrentes, aunque el mercado colombiano casi nunca asimila lo que son temas no recurrentes en los balances. Así que estamos 8 contra 7.3, continúa el comportamiento lateral para lo que es la acción de ENCAP. Así que mercados internacionales intentan mantener ganancias, los datos económicos siguen siendo flojos, no obstante, la expectativa por esa inyección de liquidez y las utilidades empresariales siguen haciendo que los mercados de Estados Unidos y Europa traten de impulsarse. No sé cuánto les vaya a durar ese impulso generado por la expectativa de utilidades y de liquidez. No obstante, pues los datos de crecimiento habían venido un poquito débiles tanto en China, Europa como en Estados Unidos. Así que afuera continuamos bajo este proceso de euforia. Y mercado local sigue intentando su rebote. Recuerden que es un rebote dentro de tendencia bajista, no hemos cambiado aún de tendencia. Deben estar atentos a los soportes y resistencias de corto plazo como siempre. Y empezaremos a tener utilidades empresariales que van a dar un poco más de volatilidad al mercado. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Cuándo serán los resultados de Ecopetrol? Aún no se ha publicado fecha de Ecopetrol. Enca no, pero ayer, bueno, qué pena, ahí me descoordiné. Técnicamente el rebote de PREC se ve fuerte como para sostenerse. No, por ahora simplemente está marcando un poquito de indecisión. Dependerá de los 36 y 34.400 darnos una tendencia. ¿Qué pasa si se aprueba en la Asamblea de Petrominerales pagar los dividendos en acciones? ¿Eso diluiría cada vez más? No. El pago de dividendos en acciones no diluye, eso es lo bueno, porque como todos reciben la misma cantidad de dividendos en acciones, no hay dilución, o sea, todos conservan el mismo porcentaje. La dilución se genera con opciones, warrants, pagos a los directivos en acciones, voceas, digamos que sí generan dilución, pero pues digamos que lo que se buscaría es no usar la liquidez en salida de dividendos, capitalizar la empresa, pero con las utilidades generadas. Hay dos señales. Eso puede ser interesante en el largo plazo siempre y cuando la empresa continúe generando buenos ROEs, pero pues si se hace por temas de liquidez, pues es un mensaje negativo. Así que todo depende de para qué se hace ese pago en acciones. Aquí hace referencia a los datos no recurrentes. Resulta que hay, por ejemplo, oigan, tuve una ganancia, vendimos unos terrenos, mi empresa hace muebles, vendió unos terrenos y esos terrenos generaron un ingreso. No obstante, los terrenos ya no existen y yo no produzco ni fabrico terrenos, así que el siguiente año esos ingresos no van a aparecer. Así que si yo quiero analizar y hacer comparable unos balances, debo retirar todos esos ítems no recurrentes, esas ganancias o pérdidas que se generaron por temas particulares no del objeto social y que posiblemente no vuelvan a ocurrir. Así que para hacer comparable un balance siempre hay que retirar ese tipo de ítems. Se ha perdido el sonido en Petrominerales, por ahora el soporte es 9.000, el soporte fuerte de Petrominerales, mientras esté sobre el 9.000 existe probabilidad de rebote a 10.000, si se rompen los 9.000 el movimiento se va hasta los 8.400. Noticia de PREC de Open House, ¿a qué se refiere? Básicamente es un informe, ya lo traemos desde la Superfinanciera, es un informe donde comentan cómo está la compañía, discutir actividades en curso, operaciones, pronósticos. No obstante, lo que dicen es que las presentaciones serán las mismas del 16 de abril. O sea que ya es información que conoce el mercado. O sea que no se esperan mayores cambios por ese tema del Open House.
Bueno, creo que hoy no hay muchas preguntas. Atentos entonces, los datos siguen siendo flojos a nivel internacional. No obstante, Estados Unidos y Europa tratan de mantenerse impulsados por las expectativas de liquidez y utilidades empresariales. Asia sí tuvimos descensos. Atentos a soportes y resistencias de corto plazo. Bueno, acá una pregunta que me se me hace interesante antes de terminar. ¿Puede ampliar un poco más el concepto de dilución? Diluir el capital, ¿qué es? Resulta que ustedes tienen el 20% de una compañía. Si hay una emisión, por ejemplo, hay un BOSEAS, un bonos obligatoriamente convertibles en acciones, cuando se pagan esos bonos ya no se pagan en efectivo, sino que se pagan en acciones. O sea que disminuye el pasivo, pero aumenta el patrimonio. Y como son nuevos accionistas, más acciones en circulación, su capital pasa del 20 al 18%, supongamos. Entonces simplemente ustedes los diluyen, van disminuyendo su participación, su porcentaje de participación con las nuevas emisiones de títulos que se están haciendo. Entonces, importante ese movimiento. Bueno, entonces atentos a soportes y resistencias de corto plazo. Recuerden que los datos siguen siendo un poco débiles. Estaremos atentos a los datos de la economía y sobre todo el PIB de Estados Unidos el día viernes. Muy buen día entonces para todos.